Buenas tardes, hermanos. Feliz día de Pentecostés a todos ustedes. Guten Abend, diría mi hija en Berlín. Saludos, Paulina, desde Santiago de Chile, a ustedes que están celebrando esta fiesta de Pentecostés también en Berlín. También quisiera enviar un saludo cariñoso a Martita Gutiérrez, que nos está viendo por internet desde su casa. Esperamos que se recupere pronto, que se cuide mucho estos días. También a la tía Edith Olmedo en Valdivia. Estuvimos conversando con ella y sus electrocardiogramas no han salido muy buenos, así que tiene que repetir esos exámenes y nos pide que oremos por ella para que todo salga bien y pueda recuperarse pronto. También enviamos cariñosos saludos a las personas que nos están viendo por internet y escuchando por la radio Atalaya en Misiones. El día 24 de mayo falleció en Limache un destacado profesor, don Gastón Sublet, que es un filósofo, musicólogo, compositor, ensayista, profesor de filosofía y estética en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica de Santiago. Y murió a los 98 años de edad, con muchos años de vida. Y él hacía unas clases muy interesantes en la Universidad Católica, en la Sede Oriente. En una de sus charlas sobre los imperios coloniales del siglo XV, España, Portugal, Holanda, Francia y Gran Bretaña. Él cita una escritura, a Marcos 9:35, y él dice: aquel que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Y Sublet en su clase señala que, hablando de estos grandes imperios coloniales, dice que no se puede construir un imperio con las enseñanzas de Jesucristo, porque son el antiimperio, son el antipoder. El que quiera ser el primero deberá ser el servidor de todos. Entonces hay una distancia insalvable, inalcanzable, entre este reino de Dios que está ofrecido por Jesucristo y lo que fue en la Europa cristiana en los siglos pasados, del 13 al 15. Y él se pregunta y dice: ¿dónde está el milagro entonces? ¿Dónde hay un milagro aquí? Es que todavía se conserva esa fe de Jesucristo. Con todo lo que hemos hecho como humanidad por abolir el Evangelio de Jesucristo, ya sea consciente o inconscientemente, todavía al día de hoy se conserva la fe. Y destaca y dice algo que me llamó mucho la atención, que él dice, él siendo católico, dice: no es necesario probar la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia. No es necesario probarla. Dice que obviamente que si el Espíritu Santo no hubiera estado sobre nosotros como iglesia, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. O sea, nuestra civilización occidental no existiría. Como seres humanos no existiríamos. Y si el cristianismo hubiera desaparecido, toda la humanidad no existiría al día de hoy. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo se prueba con nosotros, porque estamos aquí presentes en este día santo, en este día de sábado, un especial día de sábado. Y por eso que los invito a reflexionar un momento en este día especial. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros como cristianos? ¿Qué hace? Porque esa pregunta toca la esencia
de nuestras creencias religiosas, las nuestras. Porque sin el poder del Espíritu de Dios no podemos tener una relación profunda y cercana con el Padre. Y tampoco podremos llegar a ser sus hijos. Y es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, es que podemos ser llamados hijos de Dios. Y pasamos a una escritura, vayamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, la voy a ver en la Nueva Biblia Viva. Entonces, Romanos 8, capítulo 8, versos 14 al 17. Verso 14. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Verso 15. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Padre, Padre. Verso 16. Porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Verso 17. Y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Entonces vamos a ver que a lo largo de toda la Biblia se habla del Espíritu Santo como el poder divino de Dios. Y siempre se presenta como un atributo o un poder de Dios. Y naturalmente que vamos a hacer un viaje, y este viaje es un tanto atrevido, porque vamos a intentar comprender la esencia de Dios. Cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, estamos intentando comprender cuál es la esencia de Dios. Y es un viaje que tal vez podría parecernos un poco así abrumador. Es mucha información y pesado, muchas cosas que estudiar, que analizar, que ver. Y en el último libro, también el último en escribirse, que es Apocalipsis, se describen los 7 espíritus de Dios y que son definitivamente uno de los conceptos más misteriosos de la Biblia, los 7 espíritus de Dios. Y lo vemos aparecer en distintos contextos en las Escrituras. Y cada vez que aparece, nos desafía a tratar de averiguar qué es lo que está pasando, de qué se trata, qué vemos. Entonces, a la luz de esto, hagamos nuestro mejor esfuerzo esta tarde para tratar de entender, comprender este concepto. Tanto el Espíritu Santo como los 7 espíritus de Dios. Porque, en verdad, todo lo que está escrito en las Escrituras tiene sentido cuando lo vemos en un nivel más profundo. Y una vez que podemos conectar los puntos que aparecen en las Escrituras, todo el panorama se nos hace mucho más claro y entendible para nosotros. Entonces, como primera premisa, podemos decir que los 7 espíritus no pretenden implicar que haya 7 espíritus santos distintos, diferentes, sino más bien lo que pretendemos enfatizar es la naturaleza múltiple y completa de la obra y de la presencia del Espíritu Santo en el mundo y en la iglesia. Entonces, hagámonos rápidamente las preguntas importantes de esta tarde y decir, ¿qué son exactamente los 7 espíritus? Los 7 espíritus de Dios. ¿Son acaso seres, entidades individuales que simplemente flotan en un reino divino y sin ninguna implicación en nuestros asuntos mundanos, en nuestra vida diaria? También preguntemos, ¿cuántos espíritus hay
en la Biblia. ¿Y por qué eso nos podría importar? ¿Qué revelan acerca de la esencia de Dios y cómo actúan? Porque en realidad, hermanos, no estamos tratando de entender algún concepto espiritual abstracto, sino que estamos tratando de averiguar cómo encajan en este cuadro, en este panorama, en este puzzle de la relación de Dios con nosotros y nosotros con Él. Y vamos a partir este estudio con el profeta Isaías primero. Vamos a ir a Isaías. Y en Isaías se describen cualidades. Son cualidades que descansan en el Mesías, en un Mesías venidero, hasta el Apocalipsis, donde adquieren estas cualidades un simbolismo vívido para nosotros. Y se trata, hermanos, de reconstruir cómo estos espíritus forman un hilo conductor, conectando todos estos puntos entre el carácter de Dios y sus planes para nosotros en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los 7 espíritus en la Biblia? Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, porque si queremos entender esto debemos comenzar en el Antiguo Testamento y específicamente en el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. Dice el profeta Isaías: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo las cosas empiezan a tomar forma. Porque Isaías expone una visión profética del Mesías venidero, de Jesucristo. Y al hacerlo, él está revelando 7 atributos distintos del Espíritu Santo de Dios. En principio, es tentador para nosotros considerarlo como una lista de 7 cosas. Pero no es correcto hacerlo. Hay algo más profundo aquí, en esta escritura. Porque Isaías nos da a revelar esto: el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu del temor del Señor. Y lo sorprendente de estos 7 atributos es que ellos coinciden plenamente con lo que los teólogos y los eruditos interpretan más tarde como el espíritu séptuple de Dios que está mencionado en el Apocalipsis. Y esta lista de 7 espíritus por Isaías, hermanos, no es un simbolismo apocalíptico, no. Es mucho más realista, es incluso, hermanos, más práctica para nosotros. Porque es una foto instantánea de cómo actúa el Espíritu de Dios en el mundo real, concretamente en la vida y en el ministerio de Jesucristo, el Mesías al que el profeta Isaías se está refiriendo en esta escritura de Isaías 11. Porque cuando el profeta habla del Espíritu del Señor, él se refiere a la presencia general y abarcadora del Espíritu de Dios. Es el Espíritu, es el Espíritu que unge, es el Espíritu que da poder, que da vida. Es grande, es amplio y está en todas partes. Y se preguntarán, ¿qué hay de los otros, de los 6? Entonces, los otros 6 son las formas específicas
en que este espíritu se manifiesta en un tiempo real, en la vida humana, en acción, en nosotros, en nuestras vidas. Por ejemplo, la sabiduría, el espíritu de sabiduría, ¿no es cierto? Es la capacidad de tomar decisiones correctas, decisiones piadosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras que el entendimiento, el espíritu de entendimiento, nos permite comprender, nos da comprensión acerca del significado más profundo de las cosas. Nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que pudiéramos comprender el plan de Dios. El consejo, el espíritu de consejo, es una guía divina, es una guía que todos necesitamos, que anhelamos en nuestras vidas, especialmente cuando estamos atascados en un punto que no nos deja avanzar en el crecimiento espiritual. El espíritu de poder es el poder de Dios, la fuerza motriz que hace avanzar todas las cosas cuando todo parece imposible, inamovible. Es esa energía poderosa de Dios actuando. El espíritu de conocimiento, el conocimiento que va más allá de los hechos, es una conciencia íntima que está en nuestras mentes acerca de los caminos de Dios. Y luego está el temor del Señor. No es un temor como terror, como un miedo, no, es un temor reverencial, es la reverencia, el honor, el respeto debido a Dios. Y esta lista que vimos es un modelo de cómo el Espíritu de Dios interactúa con el mundo, con su iglesia, y específicamente a través de Jesucristo. Y saben que es como si el profeta Isaías nos diera un vistazo entre bastidores, así como si pudiéramos ver detrás del escenario de lo que está ocurriendo, de cómo el Espíritu de Dios daría forma más tarde a la vida y al ministerio de Jesucristo. Y eso es lo que relaciona todo con los 7 espíritus que están mencionados después en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos Isaías y Apocalipsis. Son 2 libros diferentes, con 2 estilos diferentes, pero con un mismo significado acerca del Espíritu de Dios, solo que está expresado a través de una lente diferente. Porque el profeta nos ofrece una especie de teología práctica, algo que podemos ver reflejado en las acciones de la vida real de Jesucristo. No es una cosa abstracta, no es una teorización, es la acción concreta de la vida real de Jesucristo. El Apocalipsis, en cambio, nos adentra, nos lleva a una visión cósmica, o sea, el futuro que viene. Es una cosa casi mítica, es una promesa, es una esperanza para nosotros que ilumina nuestras vidas, está más allá del día de hoy. Es un espíritu séptuple, o sea, una naturaleza de 7 aspectos, características de Dios, completo y perfecto, que abarca toda la creación de Dios. Por eso que el significado del número 7, que es completo, perfecto. Pero se preguntarán, bueno, ¿cuál es la esencia? Entre Isaías y con Apocalipsis, ¿cuál es la esencia? Es el mismo espíritu. Ya sea que lo veamos o lo estudiemos en el Antiguo Testamento o en las imágenes que nos aparecen en el libro Apocalipsis, todo gira en torno a cómo el Espíritu de Dios actúa, cómo se manifiesta y da a conocer su presencia, tanto en la vida nuestra, en la vida de las personas, en este mundo y también en los cielos,
Pero vamos a hacer un vistazo rápido sobre este concepto ahora, tal como aparece en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. ¿Qué son los 7 espíritus, entonces, de Dios en el libro de Apocalipsis? Y vamos a calentar motores porque en Apocalipsis 1, en el verso 4, Juan nos habla, hay una descripción. Vamos a citar las descripciones de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:4, Juan nos habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus delante de su trono. ¿Y qué son estos 7 espíritus? Y avancemos hasta Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y tenemos al propio Cristo que se describe, que está sosteniendo los 7 espíritus de Dios. La Escritura dice, este mensaje te lo envía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, estos 7 espíritus están contenidos en la mano de Jesucristo. Él los tiene, los administra. Y pasamos ahora a Apocalipsis 4, al verso 5. Y estos 7 espíritus están simbolizados como 7 lámparas encendidas que están delante del trono de Dios. Y dice la Escritura, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta imagen, que aparece aquí, concuerda con la visión que tuvo el profeta Zacarías, en la que el profeta Zacarías ve al Espíritu Santo simbolizado como un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Vamos a Zacarías capítulo 4, verso 2. Zacarías 4, verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esto representa la lengua de fuego en el día de Pentecostés, que aparece en el libro de los Hechos. Y avancemos otro poco. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y aquí vemos, aparece un cordero, que es el símbolo de Jesucristo, de Cristo, con 7 cuernos y 7 ojos. Dice la Escritura, Apocalipsis 5, 6, tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo. Tomemos estos 7 cuernos y estos 7 ojos. Y los cuernos representan el poder. Y los ojos simbolizan el conocimiento. Se dan cuenta que hay mucho más simbolismo en Apocalipsis que en Isaías. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente aquí? Entonces, algunos estudiosos, eruditos, dicen que estos espíritus son algunas facetas del Espíritu Santo que representan su poder perfecto, simbolizado por estos cuernos, y su entendimiento completo de todo, sus ojos. Otros se inclinan por la numerología, y señalando que es el número 7, que está a lo largo de toda la Biblia, y que señala lo que es completo o la perfección divina. Por eso se habla de 7 días, o que la Biblia menciona 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Entonces, estos 7 espíritus están señalando la plenitud, la totalidad del Espíritu de Dios, presente en todas partes y en todo lugar, a la vez, simultáneamente. Algunos teólogos, algunos eruditos sobre este tema sugieren que no son espíritus individuales, literales, sino son más bien expresiones del Espíritu Santo de Dios, que ha sido visto a través de diferentes lentes, enfoques, interpretación.
Entonces estos 7 espíritus que hemos revisado rápidamente podrían representar las múltiples formas en las que el Espíritu de Dios actúa en el mundo. Y podemos verlo así, como que el Espíritu Santo no es un ser, no es una entidad unidimensional, como algunos pretenden que cuando hablan acerca de la Trinidad. No. El Espíritu de Dios, como vimos en Isaías, nos aporta sabiduría, consejo, poder, conocimiento a nosotros. Y son aspectos, hermanos, aspectos vitales para nosotros. Es una parte esencial de la forma en que Dios actúa con su iglesia, con nosotros, con su creación. Y esto aparece muy bien reflejado en esta escritura que leímos de Isaías 11 y que es muy anterior a las de Apocalipsis, que se escribieron mucho tiempo después. Y está profetizando acerca de Jesucristo, acerca del Mesías venidero. Y dice, Isaías dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Que demuestran cómo actúa Dios. Cómo actúa Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Con sabiduría, con entendimiento, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor de Dios. Esa fue la vida de Jesucristo, hermano. Eso lo vimos, lo estudiamos, tanto en la época de la Pascua como en la de panes y levadura. Son 6 atributos, entonces más la presencia general del Espíritu de Dios, y nos lleva a 7, a este número perfecto, 7 espíritus. Una demostración completa del poder de Dios en su universo. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿y esto qué significa para nosotros hoy día? ¿Es acaso, está hablando de una realidad mística, lejana, que no tiene ninguna relevancia práctica hoy día para nosotros? En el siglo XXI. Pero si nosotros vamos, hermanos, como lo hicimos al comienzo, a ver estos 7 espíritus como una representación de las diversas funciones del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios actuando en nuestras vidas, nos parece mucho más personal. No es un concepto abstracto, es una realidad práctica para nosotros. No es un concepto teológico abstracto, hermano, no es eso. Sino es cómo el Espíritu de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Cómo Dios nos llamó y nos transformó para que nosotros podamos, paso a paso, convertirnos en hijos suyos, alcanzar su reino. Porque cuando nosotros necesitamos sabiduría, Dios nos da sabiduría. Porque cuando nosotros buscamos fortaleza en la adversidad, Dios es nuestra fuente de poder. Cuando estamos inseguros, Dios nos ofrece, nos da, hermanos, comprensión y consejo de cómo actuar. Entonces estos 7 aspectos del Espíritu Santo nos ilustran la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nosotros, en su iglesia. Y fíjense que una de las escrituras que leímos de Apocalipsis y que habla que estos espíritus fueron enviados a la tierra. Enviados a la tierra.
Apocalipsis 5:6. 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo, enviados a la tierra, a nosotros. Entonces, si lo pensaron, hermanos, que fueron enviados a la tierra, entonces el Espíritu Santo no está revoloteando, dando vueltas en el tercer cielo, al lado del trono de Dios. No está allá. Sino que Él está aquí presente activamente, trabajando activamente en cada rincón del mundo, en cada rincón de sus iglesias, en cada momento de nuestras vidas personales íntimas. Dios está presente a través de su Espíritu, en las formas que hemos visto y nos dice el profeta Isaías, y se destacan en el libro de Apocalipsis. El Espíritu de Dios no está distante, no está lejos de nosotros. Él está, Dios está totalmente comprometido. Dios está profundamente implicado en nuestras vidas. Eso representa este día de Pentecostés. La presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos está trayendo poder, sabiduría y comprensión. La comprensión de su palabra, la comprensión de su esencia a nosotros, donde quiera que estemos. Es como si, es una forma gráfica que usa Dios a través de estos 7 espíritus, de decir que Él cubre todos los ángulos. Dios está en todas partes al mismo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión. Y no hay ningún aspecto, ningún aspecto de la creación, ninguna situación en nuestras vidas donde el Espíritu de Dios no esté presente y no esté actuando. Está presente en nosotros, con nosotros. Entonces, no son algunas referencias aisladas que pusieron la Escritura para añadirle misterio a lo que estemos estudiando, al relato bíblico. Hermanos, representan la presencia plena, la presencia abarcadora de Dios a través de su Espíritu Santo, que se manifiesta de todas las maneras en que lo necesitamos. Piensen en sabiduría, en fortaleza, en conocimiento, en consejo, en poder, en el temor de Dios. Y estas imágenes, estos 7 ojos, estos 7 cuernos del Apocalipsis nos dicen que el Espíritu de Dios es completo, pleno, total, perfecto, en todos los sentidos que podamos comprender. Está presente en nuestras vidas con poder, con entendimiento, viéndolo todo y actuando con plena y con completa autoridad en nuestras vidas. No podemos escondernos de Dios. Y nos recuerda también que Dios es Dios, hermanos, es siempre más de lo que nosotros podamos imaginar en nuestras vidas. Dios es mucho más que eso. Su concepto, su esencia es superior a nuestro intelecto. Solo se puede concebir espiritualmente. Y sin embargo, es exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Dios se preocupa de nosotros, nos atiende, nos cuida, nos protege, nos conforta, nos consuela en cada uno de los momentos de nuestras vidas, conforme a nuestras necesidades individuales, personales. Dios es un Padre amoroso, preocupado de cada uno de nosotros. Y por eso que Jesucristo Él prometió, ahí en Juan 14, 16,
enviar al Espíritu Santo como consolador, cuando Él estaba preparando a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Y Él hace esta promesa de que no nos iba a dejar solos, que iba a estar siempre presente con nosotros a través de su Espíritu Santo, de este Consolador. Entonces, hermanos, cerrando este análisis, este pequeño análisis, podemos ver que el verdadero consuelo, la seguridad que necesitamos para nuestras vidas, provienen del Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta seguridad que nos proporciona Dios nos va a dar una perspectiva de nuestra vida que es poco común en este mundo. Nos da certeza, nos da esperanza. Podemos desanimarnos porque la adversidad nos ataca, nos afecta siempre. Pero es a través del Espíritu Santo que podemos comenzar a ver nuestra vida, la vida de otra manera, con un futuro, con una esperanza, de estar en el reino de Dios, de ser parte de la familia de Dios, de ser sus hijos. Y vemos entonces, hermanos, esta maravillosa verdad de cómo y por qué Dios actúa en nuestras vidas para transformarnos, permitiéndonos a nosotros obedecerle, para que podamos crecer en su camino. Vamos a crecer tanto espiritualmente como una madurez en nuestras vidas, en esta vida física. Y su Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros, hermanos, podamos experimentar una transformación asombrosa en el futuro. Al regreso de Jesucristo, cuando podamos entrar en su reino, transformados igual que nuestro hermano mayor, Jesucristo. Queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de Pentecostés.